Miguel, ¿ya estás preparado? Ya estamos listos para entrarle a una campaña muy importante porque este es un proyecto de 6 años y hay que terminar el trabajo. Se calcula que durante el día la población de San Pedro se duplica, pasando de 133,000 habitantes a 300,000 personas que trabajan o se mueven en San Pedro, lo que produce problemas de contaminación y vialidad. ¿Cuál es tu visión para remediar este problema? Bueno, ese es uno de los retos de San Pedro, es algo de lo que hace complejo gobernar este municipio. Efectivamente, prácticamente se triplica la población durante el día. Por eso es muy importante, primero, recuperar la vocación eminentemente habitacional de San Pedro. Esto no quiere decir que no sea también un municipio de trabajo, pero es eminentemente habitacional y también propiciar un desarrollo urbano en donde vivamos cerca de la casa. Todo el tema de los usos mixtos, el tema de acercar el trabajo al lugar donde vivimos. Y por supuesto, seguir trabajando en temas de movilidad. Actualmente se tuvo que suspender por la pandemia, pero nosotros echamos a andar antes de la pandemia un programa de movilidad escolar, empresarial y gubernamental. El escolar pues ya iba muy encaminado, íbamos empezando el empresarial y el gubernamental, en donde tenemos 5 rutas para empleados que vienen de otros lados. Entonces sí es muy importante trabajar en un nuevo modelo de desarrollo urbano, que ya lo tenemos muy en marcha, convertir espacio de oficina en espacio de departamentos. Es un proyecto que estamos impulsando a través de desarrollo urbano. Y toda esta combinación de medidas hacen que ese problema que tiene San Pedro o ese reto se convierta más bien en oportunidad. ¿Cuáles serían 3 acciones específicas para moderar o controlar esta situación? Pues estos que te comenté. Primero, el seguir avanzando en una movilidad que sea más sostenible. Cuando nosotros tomamos el municipio, San Pedro es un municipio con 1.2 automóviles por habitante, incluyendo los niños y los bebitos, 1.2 automóviles. Entonces necesitamos movernos distinto, indiscutiblemente. Hacer que las rutas del transporte público sean más pertinentes, también apostarle al transporte colectivo, aunque no sea transporte público. Y sin duda el modelo de desarrollo urbano. O sea, nosotros creemos que San Pedro es un municipio que se le da de manera natural los usos mixtos y en donde cada vez más, y la pandemia apoyo a esto, es la gente va a hacer cada vez más trabajo en casa o cada vez tener más cerca de la casa a la oficina. Cedo la palabra a Jaime Ortiz, arquitecto y urbanista especialista en temas de ciudad. Gracias, José Luis. Miguel, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Pese a la pandemia, el desarrollo urbano en el municipio de San Pedro es implacable y muy intenso, ¿verdad? Entonces, muchos sectores del negocio inmobiliario continúan viento en popa y las construcciones continúan generando mucha tensión entre vecinos y desarrolladores. ¿Cómo estos dos intereses que obviamente son encontrados, cómo se han ido conciliando y cómo se puede mejorar esta conciliación? Sí, gracias, Jaime. Bueno, primero es muy cierto lo que comentas y primero resaltar que algo que ha generado un clima de confianza en la comunidad es que esta es una administración en la que, por ejemplo, no se ha construido ningún edificio fuera de las zonas donde está permitido. No vemos edificios construidos en esta administración con permisos otorgados por esta administración en ninguna zona de riesgo. Hemos sido muy estrictos porque somos un municipio entre montañas y tenemos que ser conscientes de lo que se descuidó en el pasado, que es precisamente eso, cuidar nuestro patrimonio natural y la seguridad de las personas. Ahora, también una manera de conciliar estos intereses es dejar en claro que San Pedro es un municipio con diferentes zonas en donde las vocaciones varían. No es una sola vocación. Una vocación es la de Valle Oriente, por ejemplo, en donde además ya hay lineamientos que están establecidos ahí desde hace más de 2 décadas y que tiene una vocación que es útil para el municipio, una vocación comercial, habitacional, de densidad, de espacios públicos amplios, como sería el Parque Rufino Tamayo. Y otra vocación muy distinta es la Colonia El Rosario. Otra vocación muy distinta es el casco urbano.
en donde tenemos espacios de valor histórico y cultural que hay que preservar y por lo tanto también un paisaje que hay que preservar. Entonces creo que el mejor desarrollo urbano para San Pedro es aquel que reconoce estas diferentes vocaciones y saca el máximo provecho de cada una de las particularidades de estas zonas en beneficio de los ciudadanos. Gracias, Miguel. Y este uso mixto del que hablas y esta vocación a veces parece un poco mal entendida por la ciudadanía e inclusive un aspecto que da miedo, ¿no? La ciudad compacta, la densificación, la mezcla de los usos. ¿Cómo han ustedes enfrentado esta posición de algunos ciudadanos? Sí, es importante explicar en qué consisten los usos mixtos, ¿verdad? De repente se presta para que quien quiere malinformar lo use como algo en donde se está, digamos, propiciando el desorden, y no es así. Es simplemente reconocer, y aquí, sin ser urbanista, quiero resaltar que el urbanismo es un campo de estudio que tiene todo tipo de evidencias a nivel internacional y hay cosas que están bien probadas, o sea, no es de que a mí se me ocurrió. Y está comprobado que una ciudad que sabe combinar sus usos en una misma zona genera más vitalidad en el espacio público, genera más tránsito peatonal y con ello todas las consecuencias positivas de que la gente se esté moviendo en el espacio público, como es la propia seguridad incluso. Entonces, sí también hay, creo, Jaime, un esfuerzo didáctico de parte de quienes somos servidores públicos, sobre todo los especialistas en materia de desarrollo urbano, de explicarle a la comunidad por qué esto es importante. Porque junto con los usos mixtos, porque no es una medida o no son lineamientos que aislados generen los beneficios que estoy comentando. Implica un trabajo de parte de la autoridad en generar la infraestructura que hace de esto cosas positivas. En materia de seguridad, ¿en qué se debería enfocar el próximo gobierno municipal? Un proyecto fundamental y del que me siento muy orgulloso del que sentimos, de lo que llevamos hasta ahorita, es el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial. Estamos por terminar unas instalaciones que son o que serán en unas semanas más el referente del espacio donde se forman los policías municipales en México. Clase mundial, en donde los cadetes se podrán quedar a dormir, donde tendrán alimentación, espacio para hacer ejercicio. Entonces, primero es la profesionalización de la policía. Ya con este espacio y con los convenios que estamos haciendo con las universidades locales, porque esta es una ciudad de universidades de excelencia, tendremos en la profesionalización algo que lleva a San Pedro a tener una policía de clase mundial. O sea, dejaríamos de estarnos comparando con otras policías en México, sino con una policía de clase mundial. Y lo segundo es seguir perfeccionando nuestro modelo operativo. O sea, en materia de seguridad, estamos perfeccionando nuestro modelo operativo hoy, que tiene que ver con pasar de 32 a 54 cuadrantes, reuniones con los colonos cuadrante por cuadrante, para rendir cuentas a nivel de detalle. Primero, el consolidar nuestro instituto de formación, que estamos seguros que será un referente, y segundo, seguir puliendo nuestro modelo operativo que nos permite dar cuentas positivos desde el día de hoy. Cedo la palabra al doctor Pedro Torres, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Miguel, mi pregunta sería, a partir de lo que hemos estado viviendo con la pandemia, un incremento en lo que son los fraudes cibernéticos, la extorsión. ¿Qué ha hecho el municipio de San Pedro para poder prevenir? Porque sabemos que las policías municipales, su principal función es la prevención y dar los elementos posteriores para que la Procuración de Justicia pueda reaccionar. ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Tiene una policía cibernética? ¿Cómo ha abordado este tema? Porque realmente los delitos se han movido. Evidentemente se han reducido en unas áreas como pudiera ser el robo a transeúnte, pero se nos han movido mucho a este otro tipo de delitos. Entonces, ¿cómo ha trabajado ese tema el municipio de San Pedro? Sí, gracias, doctor. Bueno, primero es cierto, y es cierto que sobre todo en este tipo de delitos, el fraude cibernético, el trabajo de prevención es fundamental. O sea, ahí se trata de estar comunicándole a la ciudadanía cómo se da este tipo de delitos y repetir y repetir y repetir, porque
cuando a alguien le toca vivir este tipo de extorsión, es tan hábil quien está del otro lado que es muy frecuente que aún habiendo recibido la advertencia la gente caiga. Entonces es muy importante el trabajo de la prevención, informando, digamos, cuáles son los patrones bajo los cuales se da este tipo de fraude y cuáles son los pasos a seguir. También fundamental, y es algo que hemos procurado mucho en el municipio y afortunadamente va muy bien, la buena coordinación con la Fiscalía. O sea, la Fiscalía tiene herramientas y tiene pues un nivel de especialización mayor al municipio para abordar este tipo de fraudes y nos ha ayudado mucho el trabajar con la Fiscalía para detectar y en algunos casos detener personas que han estado involucrados en este tipo de fraude, sobre todo cuando se hace contacto con la víctima. Entonces sí es muy importante la prevención. Y ahí, Miguel, hablabas de la coordinación. ¿Cómo te ha ido con los otros dos órdenes de gobierno? Estoy pensando en el estatal y pues el federal con el ejército, con la marina, que realmente pues el municipio de San Pedro es un área estratégica por lo que se vive, por lo que se mueve en el municipio. Entonces, ¿cómo te ha ido en la parte de la coordinación? ¿Cuáles han sido tus complicaciones, pero también tus fortalezas? Sí, eso es clave. El llevarte bien con la federación y con el estado es muy importante. Nosotros nos hemos asegurado, empezando con el tema del gobierno federal, de mantener en condiciones óptimas la base operativa de la Guardia Nacional. Nosotros tenemos una base operativa en la calle María Cantú, en donde hospedamos a alrededor de 35 miembros de la Guardia Nacional y estamos siempre cuidando que estén muy a gusto. Y es una base operativa que es a la comunidad le da tranquilidad que esté ahí. Y la coordinación con el Estado es fundamental, tanto con Fuerza Civil. Yo le recuerdo a la comunidad, la gente ya no se acuerda, han pasado tanto en estos 3 años que se nos olvida lo importante que fue para tener los niveles de seguridad que tenemos, el municipio con la mayor percepción de seguridad en México y además con la mejor calificación en cuanto a cómo se siente la gente en cuestión de segura, tranquila, desde que se empezó a hacer esta medición por parte del INEGI. Y esto tiene que ver con la depuración que hicimos al principio. Apoyados en Fuerza Civil, hicimos una intervención de la policía que nos permitió depurar y tener una policía mucho más confiable como la que tenemos. Entonces, desde esa parte de la coordinación hasta la coordinación con la Fiscalía. Tenemos una coordinación con la Fiscalía excelente. O sea, inmediatamente cuando pasa algo en San Pedro, nosotros facilitamos la información a la Dirección de Investigación en la Fiscalía y eso nos ha permitido hacer más detenciones que cualquier otro municipio. A final de cuentas, la idea con la que yo quiero que se queden todos en San Pedro y en otros municipios, que se sepa en todos lados, es si cometes un delito en San Pedro, es mucho más probable que te detengan que en cualquier otro lado. ¿Es seguro? No, pero sí es mucho más probable que te detengan y eso es lo que nos ha permitido pues, mantener índices de seguridad más alta y eso se puede lograr gracias a la coordinación con el gobierno federal y con el Estado. Miguel, a casi un año de iniciada la pandemia y lo que trajo con ella, ¿el gobierno municipal puede ayudar a las empresas de San Pedro, principalmente las del sector restaurantero y del entretenimiento? Sí, nosotros al inicio de la pandemia yo les recuerdo que San Pedro fue el primer municipio donde se presentó. Por el perfil de la comunidad se presentaron muchos casos importados. Cuando en San Pedro llevábamos alrededor de 32 casos positivos, todavía no se presentaba el primero en cualquier otro municipio del estado. Entonces, eso nos permitió tomar las riendas, fuimos los primeros en decretar la emergencia y en convocar a grupos de la comunidad a organizarse pues, en esfuerzos solidarios al principio. Fue el caso de los restauranteros. Se emprendieron ahí varios esfuerzos para apoyar a los meseros, acomodadores, cocineros, porque fue el primer municipio donde por unas semanas cerramos completamente los restaurantes para tratar de controlar de inicio la pandemia. La industria de la belleza también es muy importante en San Pedro y también se organizaron esfuerzos de la comunidad para apoyar a los trabajadores, sobre todo trabajadoras de la industria que incluye salones de belleza, peluquerías, spas, que es un sector muy importante. Y además, como municipio,
aprovechando el fondo que separamos para abordar la emergencia, creamos un programa de apoyo directo a microempresas de 5 empleados o menos y autoempleados. Entonces fue un programa de alrededor de 24 millones de pesos en donde prácticamente todo el que se registró y cumplió con los requisitos recibió un apoyo, insisto, el microempresario que tiene 5 empleados o menos y el autoempleado. Y pues fue algo que nos ha permitido ahí ir aliviando el problema. Ahorita estamos trabajando con NAFIN con fondos del municipio, del estado y de la federación, crear un fondo de apoyo que nos permita prestar cantidades más importantes de hasta 2 millones de pesos a negocios que están establecidos en San Pedro, porque para nosotros es muy importante el que los negocios se mantengan en San Pedro, son fuente de empleo para mucha gente. Siendo un municipio que tiene menos del 3% de la población del estado, tiene una importancia comercial de más del 25% de la economía, del comercio en todo el estado. Entonces es bien importante por responsabilidad con los sanpetrinos y con todo el área metropolitana apoyar al sostenimiento de los negocios, a la supervivencia de los negocios en este contexto de pandemia. Próximamente, ¿cómo debería enfrentarse el dilema entre la recuperación económica y la salud? ¿Cómo te defines? ¿Pro empresa o pro salud? Mira, yo estoy convencido que es un falso dilema. Creo que es un dilema que nos está haciendo daño. No podemos parar la economía por tanto tiempo. Estamos obligados a tener la economía andando mientras garantizamos condiciones sanitarias. Hay ciertos giros comerciales bien específicos que por su naturaleza requieren de una precaución especial o requieren incluso que estés, pero son mínimos. Yo pongo el ejemplo de la industria restaurantera en San Pedro. La verdad es que ha sido ejemplar. Tú llegas a cualquier restaurante en San Pedro, está ahí el anuncio del municipio, que de hecho nosotros facilitamos con todas las medidas sanitarias, las mesas están aisladas, siempre el menú con código QR, ventilación. Los contagios no se están dando en los restaurantes, los contagios no se están dando en los comercios. Está muy claro que los contagios se están dando en las casas, cuando no mantenemos las medidas de seguridad. Y la mejor evidencia es qué pasó de principios a mediados de enero, cuando tuvimos el pico de ocupación hospitalaria, contagios y defunciones. Pues que si nosotros volteamos a ver, bueno, ¿de dónde vienen esos contagios? De la época de Navidad y Año Nuevo, en donde lamentablemente buena parte de la población no cumplió, no acató las medidas de seguridad sanitarias impulsadas por el municipio, impulsadas por la Secretaría de Salud. Entonces hay que ser muy estratégicos. No podemos estrangular la economía de nuestra ciudad con un falso dilema. Entonces, sí a la actividad económica, con precauciones especiales, no va a tener el ritmo de crecimiento que tiene normalmente, pero nos importa que sobrevivan, y sí al cuidado y al cumplimiento con las medidas sanitarias. Claro. Miguel, la transformación de espacios públicos claves del municipio es evidente y es contundente. Estamos hoy gozando espacios renovados del Parque Mississippi, el Parque Cloutier, las banquetas alrededor del Monumento de la Alianza y obviamente unas bellas calzadas, ¿verdad? Ahora bien, sabemos que los gobiernos municipales flaquean mucho en su capacidad de mantener la visión y sostener a largo plazo, ¿verdad? Entonces te pregunto, ¿qué mecanismos o qué herramientas se están implementando hoy para garantizar que en el mediano y largo plazo la ciudadanía continúa gozando los exitosos beneficios que está gozando hoy y el mantenimiento de estos espacios públicos continúa al nivel que lo tenemos el día de hoy? Sí, gracias por la pregunta, Jaime. Mira, yo contestaría en dos vertientes. Hay que mantener, y muy importante lo que comenta Jaime, o sea, cómo mantenemos en un doble sentido. Por un lado,
este esfuerzo de recuperación del espacio público con construcción de infraestructura que propicia precisamente esa visión de ciudad, porque no es suficiente lo que hemos hecho, falta muchísimo. Y por otro lado, mantener en el sentido de la buena calidad de lo que ya se construyó, que no se vaya depreciando. Y antes de entrarle, quiero comentar que, además de los espacios que comentó Jaime, es la renovación del Parque Bosques del Valle, del Parque El Capitán, el Parque de Béisbol Sierra Madre. Todos los que han ido y que saben de béisbol dicen, no hay otro igual en México, está precioso. Las oficinas de servicios públicos, la Alcaldía Poniente, o sea, realmente lo que me dice la gente, y lo comento porque, oye Miguel, ¿y qué hicieron antes? Porque esto se ha hecho sin pedir un peso de deuda. Y es bien importante lo que dice Jaime, por eso, ahorita que estamos empezando la renovación de Vasconcelos, en ese tramo donde nunca se concluyó Vasconcelos, en 40 años o en 30 años de gobiernos panistas, ¿por qué no lo hicieron? De Corregidora a Jiménez, vamos a terminar Vasconcelos y además de terminarlo, vamos a poner la muestra de lo que tiene que ser Vasconcelos completito. Y estoy seguro que a la comunidad le va a gustar tanto esa zona peatonal, con espacio, con sombreado, que los presidentes municipales o las alcaldesas que vengan van a seguir haciendo lo mismo hacia el oriente. Y el otro tema es muy importante, ¿cómo le damos mejor mantenimiento? En San Pedro ya es bueno el mantenimiento, pero hay que mejorarlo, sobre todo, por ejemplo, cuando pensamos en los parques. Entonces nosotros estamos creando un organismo de gestión de parques, como en otras partes del mundo, que les permite el estar especializados en cuidar parques, en donde a veces se exploran otras maneras de financiamiento con donativos, pero sobre todo con un personal especializado en cuidar cada uno de los aspectos que tienen que ver con los parques. Y hay mucho aprendido internacionalmente sobre cómo se mantiene mejor el espacio público. Gracias, Miguel. Y continuando con el tema de esta infraestructura que tanto necesitamos, la semana pasada vivimos los apagones y vivimos el frío intenso de nuestra ciudad. ¿Cuáles son las inversiones que han hecho y que se tienen que hacer en materia de infraestructura, esta infraestructura que permite que suceda la actividad del día a día y que genera desarrollo económico? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Las inversiones en qué sentido? En sentido de la infraestructura que muchas veces no es tan evidente, háblese pluviales, energía eléctrica, agua potable, sí, drenaje sanitario y que se tienen que seguir manteniendo. Sí, claro. Para muy importante. Ahorita que comenté la obra, no hablé de los pluviales, pero en eso es donde la comparación es más dramática. Nosotros en esta administración hemos hecho alrededor de 28 pluviales en los primeros 2 años, contra 14 que se hicieron en los 3 anteriores. La inversión, hemos invertido más de 180 millones de pesos en pluviales, contra menos de 30, por ahí de 40 que se hicieron en la administración pasada, y eso le da resiliencia a nuestra ciudad. Ustedes se pueden acordar, digo, por usar un ejemplo bien concreto, con una lluviecita menor, las inundaciones que teníamos en zonas como el crucero de Gómez Morín y Roberto Garzazada, casi se ahoga una persona ahí, recordarán el caso. Bueno, ahora ya no hay inundaciones en muchas zonas del municipio porque hay una inversión importante en pluviales, incluyendo la presa de Montefalco. Del proyecto de las calzadas que mencionaste hace rato, muchos ciudadanos no se imaginan la complejidad que hay detrás de esa obra. Y no tienen por qué imaginarse, para eso estamos nosotros, para hacer la chamba. Pero no solamente ha sido el bajado de cables, ha sido la recuperación de banquetas. Emprendimos más de 80 negociaciones con vecinos que estaban invadiendo la banqueta y los metimos para adelante, a su terreno para liberar ese espacio. Mejoras en el drenaje pluvial, sobre todo nodos de drenaje pluvial y drenaje sanitario completamente nuevo. O sea, también abajo de la tierra hay que trabajar si lo que le estamos dando a la comunidad es una casa buena, completa. O sea, en nuestra casa, pues sí, queremos los muebles y queremos jardín bonito, pero también queremos que la tubería funcione y eso lo hemos hecho con la ciudad. Y por supuesto que aumenta la plusvalía, lo que tienen los ciudadanos en su municipio. Miguel, en los últimos años, mucha gente de San Pedro, principalmente de mediana edad, se está yendo a vivir a otras partes.
a la carretera nacional o a Santa Catarina. ¿Cuál crees que sea la razón por la que está pasando esto? Bueno, primero así, muy directo, pues San Pedro es un municipio donde se acabó la tierra. San Pedro no tiene reservas, salvo una zona acá al lado de la UDEM. Fuera de eso ya no tiene reservas el municipio, la tierra se acabó. Eso ha encarecido tremendamente la tierra y es un municipio muy caro para las familias jóvenes. Y eso nos pone frente al reto de generar nuevas formas de vivienda. Fíjate, precisamente como consecuencia de eso que comentas, el promedio de edad en Monterrey, en el estado, anda alrededor de los 28 años. En el país creo que anda por los 27 años. El promedio de edad en San Pedro es de 38 años. Ha envejecido la población, precisamente por eso que dices. Y un municipio sin jóvenes es un municipio que no tiene futuro. Por supuesto que debemos darle importancia a nuestros mayores, cuidarlos, diseñar una ciudad para que la disfruten, pero también necesitamos diseñar y construir una ciudad para que nuestros jóvenes tengan opciones para quedarse, para que familias nuevas vengan de otros lados. Y para eso la vivienda vertical es importante. En todos lados, no. Para eso existen regulaciones, para eso existen las vocaciones de cada zona. Por eso tenemos que entrarle a la discusión sobre los planes parciales, que será una discusión muy importante a tener con la comunidad. Y es importante generar vivienda de precios más accesibles, que a los jóvenes les permitan quedarse o venir a vivir al municipio. ¿Y qué es lo que va a ser atractivo al municipio para que las nuevas familias vengan? Contrario a la generación de nuestros padres, o la mía, yo tengo 49 años, en donde muchos se venían porque aquí podías comprar un terreno muy grande cuando apenas empezaba a desarrollarse San Pedro. Las nuevas familias se vienen a San Pedro, quieren quedarse aquí, porque nuestra casa es lo que ya está, lo que está afuera. El parque, las banquetas, el paisaje que ahora sí puedes ver porque no hay cables. Entonces, esa es una transformación muy padre que está viviendo San Pedro, como otras ciudades que admiramos, donde la gente se va a vivir no por el espacio privado, sino por el espacio que compartimos. Y a mí me emociona mucho el empujar esta visión de ciudad, que además se construye más comunidad, se construyen bienes públicos y una cultura más positiva para muchas otras cosas también. Miguel, ¿ha habido mucho desarrollo vertical de oficinas, de locales comerciales? ¿Esto podría implicar una reconversión hacia vivienda? Sí, yo desde que andaba en campaña la vez pasada traigo el tema de convertir espacio de oficina en espacio de departamento, porque lo que más daño le hace a San Pedro y a la zona metropolitana completa es tener oficinas en San Pedro que están siendo ocupadas por personas que vienen del otro extremo de la ciudad. Eso es malo para San Pedro y malo para la metrópoli y malo para la contaminación y malo para las familias en donde uno de los miembros tiene que recorrer 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Más bien, lo que necesitamos es hacer de San Pedro un municipio en donde hay más vivienda y en donde ese espacio vertical es mejor que sea vivienda para gente que vive y trabaja en San Pedro. Entonces, sí hemos estado trabajando. La pandemia nos ha empujado toda vez más hacia allá. O sea, nos han venido a buscar desarrolladores que nos dicen, oye, pues yo tenía pensado construir oficinas, pero están desocupadas todas las que ya se construyeron, entonces pues no tiene sentido crear más oferta de oficinas que no se van a ocupar. Entonces la gente está empezando más, sobre todo quienes ya tienen permiso de construir cierta altura, están pensando más en departamentos y eso es bueno para el municipio. Pero, Miguel, un tema de inteligencia. Sé que es un tema que a ti te interesa, te gusta, lo conoces. El municipio de San Pedro tiene un área encargada de analizar la información de manera, desde las cámaras, de procesarla, porque luego tenemos muchos datos, tenemos muchas imágenes, pero no tenemos áreas especializadas en generar productos de inteligencia para que la área estratégica, las tácticas
y la operativa pueda tomar decisiones. ¿Hay un área especializada en el municipio que se encargue de eso? Sí, bueno, el C4 es el área que precisamente pues, concentra la inteligencia del municipio y es importante aclarar que la inteligencia tiene que ver con el uso de tecnología, pero no exclusivamente. A veces hay gente que escucha la palabra inteligencia e inmediatamente piensa en cámaras y en cosas bien sofisticadas. Esas son herramientas importantes, que por cierto ahora estamos usando con mucho mayor intensidad. Hemos contratado más gente en el C4 para sacarle más provecho a estas herramientas. Inteligencia también, y ahora que estamos trabajando en el rediseño de cuadrantes, es que el policía de cuadrante conozca a los liderazgos de la comunidad formales e informales y tenga una relación cercana y esté en un diálogo constante que le permita anticipar situaciones que se presentan en las colonias. Eso también es inteligencia. Entonces, sí, como bien dice el doctor, hay todo un enfoque del gobierno de decir cómo nos hacemos de más información y la organizamos para ser proactivos, para prevenir situaciones más que estar reaccionando todo el tiempo. Y bueno, pues la verdad es que San Pedro sí tiene herramientas que nos permiten hacerlo mejor. Yo todos los martes me reúno con todos los mandos de la policía y revisamos incidente por incidente de los que se presentaron en el municipio, por supuesto todos los que fueron reportados. Y no solamente vemos cómo vamos en términos de la detención del responsable, sino de cómo funcionamos como organización para recopilar información, organizarla y activarla rápidamente para, en ese caso, pues, lograr una captura. Entonces, sí es un tema muy importante. Miguel, un tema preocupante que se da en muchos países que han invertido mucho en tecnología, en reconocimientos faciales, en una serie de cámaras, de drones. ¿Cómo hacer para lograr la gobernanza de la información, que no se filtre, que no sea utilizada con fines políticos, que no sea utilizada con fines de ataque a los adversarios? Es un tema que me gustaría conocer tu opinión. Sí, claro. Es un tema delicadísimo. Empieza por crear una mística en los policías desde que están en su formación inicial de lo delicado que es toda su función, sobre todo lo que tiene que ver con tener información de la comunidad. Entonces nosotros somos muy cuidadosos, nadie entra a nuestro C4 más que nosotros. Hemos hecho varias auditorías para asegurarnos que no se está accediendo a esa información. La Contraloría del municipio también revisa esos procesos porque es muy delicado. Y al mismo tiempo de cuidar la información, es muy importante tener una coordinación muy ágil para facilitar eso que necesita la Fiscalía utilizar pues, para lograr detenciones de delincuentes que ya no están en el municipio. Entonces, sí es un equilibrio muy importante entre rápidamente facilitar la información a la Fiscalía o a municipios vecinos cuando se requiere y al mismo tiempo pues, asegurar que sea información que se use con propósitos de seguridad y no con ningún otro propósito. Se sabe que San Pedro por años ha sido hogar de narcos. ¿Siguen viviendo en San Pedro? ¿Siguen resguardando a sus familias en San Pedro? Pues mira, San Pedro es un municipio seguro, muy seguro para beneficio de quien quiera vivir ahí. Eso no le toca decidirlo al alcalde. Nosotros cuidamos el orden y la seguridad en el municipio. Y si alguien tiene una investigación en curso, el gobierno federal o el estatal, pues ese es tema del Estado y la Federación, nosotros, por supuesto, facilitaremos aquella información que sea relevante para el trabajo de la Fiscalía o de la Fiscalía General a nivel nacional, pero pues siendo un municipio seguro, hay gente de todo tipo que va a querer vivir en el municipio. Jaime. Muy bien. Miguel, el cierre de las escuelas, el home office, la restricción de actividades, le han dado un respiro a la congestión vehicular que tradicionalmente azota pues, a toda nuestra ciudad. Pero sabemos que desafortunadamente pues, la congestión vehicular va a regresar y además va a seguir creciendo, ¿verdad? Hace un momento comentabas la dinámica en particular de San Pedro con la alta tendencia de automóviles que tiene. Y entonces si sabemos que para moverse eficientemente en la ciudad hay que hacer una apuesta al transporte público,
cómo funciona esta dinámica en San Pedro, con su alta tendencia de automóviles particulares, y cuál es el plan para mitigar la congestión vehicular. Sí, primero resaltar la importancia del transporte público, que es una competencia que en el caso del área metropolitana de Monterrey concentra el Estado. Y sí es un área de responsabilidad donde estamos en constante comunicación con el Estado, resaltando la importancia del tema. Nuevo León requiere de una reforma del transporte público como no solamente la política de movilidad más importante del Estado, sino como la política social más importante del Estado. O sea, es verdaderamente inhumano lo que tiene que hacer mucha gente en esta metrópoli para transportarse a su trabajo. Y además el municipio tiene que poner los incentivos correctos. Es decir, el propiciar que la comunidad se caiga en cuenta de que ya no va a haber estacionamiento ilimitado para todo el mundo. O sea, esa es una tendencia mundial. Los requisitos de estacionamiento para nuevos centros comerciales, para nuevos edificios, van a la baja. Lo que quiere decir que se van a construir centros comerciales con cada vez menos estacionamiento. Son lineamientos que nos vienen de la Ley General de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano. Entonces, y además somos proactivos como municipio, primero trabajando con las escuelas. Ahí es donde hemos hecho el trabajo más intenso. Lamentablemente la pandemia nos lo interrumpió, pero en las escuelas de San Pedro ya prácticamente nadie llega solo en automóvil a la escuela. Con las escuelas que nosotros trabajamos, ¿quieres llevar a tu niño solo? Llegas antes de las 7 de la mañana, aunque la niña entra a las 8. Transporte colectivo, la movilidad peatonal que ya se empieza a dar en algunas zonas. Gobierno, somos un empleador de 2.500 empleados, el empleador más importante del municipio. Nosotros estamos propiciando la movilidad en transporte colectivo, hemos hecho nuestras propias rutas. Quien viene en su carro se estaciona cerca de la oficina si haces carpool. El estacionamiento del presidente municipal estaba a 30 pasos de donde se estaciona el presidente municipal. Y yo tuve que decirles, como yo no hago carpool porque ando a todos lados, pues yo no me estaciono ahí y camino a mi oficina. Tengo que ser congruente con lo que estoy empujando. Y la movilidad empresarial, que es algo que va a avanzar mucho más en el siguiente trienio. Nos interrumpió el lanzamiento, pues el tema del COVID, en donde no tienes que limitar el contacto, pero también con las empresas vamos a crear rutas de transporte colectivo en donde se facilite la llegada al trabajo sin tener que traer transporte particular. Entonces sí es muy importante. Y San Pedro va a ser un municipio con cada vez más movilidad peatonal y en bicicleta también. No estoy diciendo que vaya a ser un medio predominante, pero se va a dar cada vez más también. Entonces, teniendo este aumento en la movilidad peatonal y estas bellas banquetas en el municipio, tenemos por otro lado la realidad que comparte el municipio con el resto de la metrópoli, donde hay una ciudad muy agresiva, especialmente a una forma de conducir que resulta en una altísima tasa de accidentes viales, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las acciones para sí tener más gente caminando y cruzando las calles seguramente, pero bajando este nivel de agresividad en lo que algunos colectivos han llamado la ciudad caníbal? Es muy cierto eso que dices, Jaime. A mí me sorprende cómo maneja la gente en San Pedro, en un municipio que se supone de muy alta escolaridad. Hay poco respeto por las normas viales. Y efectivamente, lo que dices es bien importante. No es suficiente cambiar la infraestructura. Hay un componente cultural muy importante en nuestra manera de ver, que hay que forzar a que se cambie. Es crear conciencia, crear programas de educación desde el municipio, pero también castigar aquello que no es aceptable. Yo les tengo que decir que siendo la norma en todo el país y en San Pedro que los límites de velocidad no se respetan, tenemos que ser estratégicos en ir ganando terreno para la legalidad. ¿Qué más quisiera yo que decir de la noche a la mañana, mañana se respetan los límites de velocidad?
Pues no va a pasar porque lo digas, sobre todo si no tienes capacidad de vigilancia de cada metro cuadrado. Pero sí podemos seguir un camino estratégico. ¿Qué hicimos en San Pedro? Y aquellos de ustedes que circulan por ahí lo podrán corroborar. Empecemos por aquellas avenidas donde hay más circulación de ciclistas. Alfonso Reyes, 50 kilómetros por hora como límite de velocidad se respeta sí o sí. Y a base de estar encima de Alfonso Reyes durante varios meses, la gente ya sabe que hay que respetar el límite de velocidad. Y eso ha permitido que tenga muy buena circulación de ciclistas. Y ahorita estamos ampliando eso a otras avenidas del municipio, porque efectivamente eso que dices es un problema muy serio. Hacer que las normas de convivencia en general, las normas de vialidad, pero sobre todo el límite de velocidad que pone en riesgo la vida de mucha gente. Miguel, ¿cuál es tu visión de la nueva normalidad? Es decir, de aquí a 3 años, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu enfoque? Bueno, la nueva normalidad va a ser un momento de revitalización de las ciudades, así lo veo. Naturalmente, el estar privados por tanto tiempo de la convivencia, del contacto físico, del juego en el espacio público, nos hace añorar y valorar aquello que dimos como un hecho por mucho tiempo. Y en eso yo tengo que decir que pues estoy satisfecho de haber atinado en la visión antes del COVID, porque si ya ahorita lo vivimos, si tú circulas un domingo por los parques en San Pedro, es que la gente está en los parques, aunque nosotros estamos tratando de tener la convivencia. Una vez que pase el COVID, el espacio público va a ser un espacio lleno de vida en San Pedro, porque además estamos planeando activaciones. El espacio público es el espacio de la cultura. El espacio público es el espacio del deporte, es el espacio del juego. Entonces, en ese sentido, la nueva normalidad es muy prometedora para San Pedro y yo espero que para todo el área metropolitana. Y la nueva normalidad también incluye tomarnos más en serio problemas que hemos subestimado. El tema de la contaminación, en el caso de esta metrópoli, la contaminación del aire. Yo anticipo una nueva normalidad en donde todos, ciertamente la sociedad, pero también algunos gobiernos, claramente el caso de San Pedro, nos vamos a tomar con más radicalidad la obligación que tenemos de garantizar el derecho de la persona al aire limpio. Entonces, eso va a generar discusiones muy importantes que se van a convertir en medidas como las que he comentado para el caso de San Pedro. Entonces, es una nueva normalidad que debemos ver con esperanza, con ánimo, con sentido de oportunidad para apalancarnos en esta crisis tan difícil, tan dolorosa que hemos vivido, para de ella sacar cosas nuevas, para de ella elevarnos como comunidad y como seres humanos. ¿Qué adaptaciones específicas habrá que hacer para vivir de aquí en adelante? Híjole, yo creo que muchas. El COVID nos ha puesto de manifiesto algo que, siendo claro, parecía que por momentos ignorábamos, y es que todos estamos interconectados, que lo que hago yo les afecta a cada uno de ustedes y viceversa. Entonces yo sí creo que en nuestro comportamiento tenemos que incorporar lo que es bueno para mis vecinos, para la comunidad en su conjunto. Algo de lo que yo me siento contento en San Pedro es que con todos los errores y limitaciones que podemos cometer como gobierno, yo creo que hemos dejado en claro que el gobierno tiene que ser parte de la solución, que el gobierno está ahí para servirnos, que somos ciudadanos, que mi título permanente es el de ciudadano. Yo soy presidente municipal temporalmente por 3 o por 6 años, pero ante todo soy ciudadano y soy consciente de la oportunidad que me dio la comunidad de servirla durante 3 años y que lo quiero hacer muy bien
porque a ella me debo y porque ahí nací, crecí y he formado mi familia. Y yo sí creo que en San Pedro y en muchos otros municipios de nuestro país, donde como servidores públicos hemos tenido que entregar lo mejor que tenemos la oportunidad de hacer esa adaptación, decir, el gobierno no puede ser nuestro enemigo. Por supuesto que lo tenemos que traer cortito, pedirle cuentas, pero tenemos que verlo como nuestro aliado en generar pues, mejores formas de vida en comunidad, sobre todo en una situación de crisis. Entonces, esa es una adaptación que es muy necesaria para México y que ojalá que estemos aprovechando los gobiernos para trabajar más de la mano con la ciudadanía. Pero, Miguel, te toca gobernar un municipio muy complejo, con particularidades sociales, culturales. Y regresando al tema del COVID, vimos cómo se incrementaron los delitos de violencia familiar. Y vemos cómo en San Pedro sí hay denuncia, por ejemplo, no en las zonas que pudiéramos decir de más alto nivel económico, pero vemos que hay una cifra negra importante en San Pedro, posiblemente por el estigma social que conlleva ir a denunciar una violencia de una pareja, por ejemplo. ¿Qué piensas en esa parte, sobre todo siendo que es un delito que se incrementó, se generó una tensión con toda la convivencia que se ha vivido a lo largo de este tiempo? ¿Cuál sería tu visión? ¿Qué piensas sobre ese tema? Sí, gracias, Pedro, porque lo primero, siendo delitos muy complejos, todos los que se dan en el interior del hogar, son delitos a los que tenemos que entrar. Entonces, primero decirles que yo me siento convencido de que lo que hicimos en San Pedro fue lo correcto, en el sentido de entrar. Efectivamente, como dice el doctor, la violencia familiar se incrementó los meses de abril, mayo y junio del año pasado. Y se incrementó en buena medida porque nosotros como gobierno tenemos una campaña activa de denuncia. Y esto lo pueden ir ustedes a ver al municipio, sobre todo en las zonas de mayor incidencia, en el casco, en el norponiente, está lleno de bardas con el teléfono y llamando a la conciencia sobre la importancia de no callártelo, si es en tu casa o es en casa de un vecino o es en casa de la familia. Entonces es muy importante. Es un delito en el que como alcaldes es inhumano jugar a mantener los números bajos. No, yo quiero conocer todas las situaciones que se están presentando. Precisamente como dice el doctor, bajar la cifra negra, que cada vez sea menos la gente que se lo guarda. Y luego estar preparados para recibir ese tipo de casos. No solamente tener la unidad especial de protección, como la instancia con la que nosotros llegamos a auxiliar a la persona en la situación de emergencia, sino tener también las condiciones para recibir a quien fue violentado. Entonces, otra de las cosas que hemos hecho en esta administración es que hicimos una alianza con Alternativas Pacíficas, que es una organización que tiene más de 20 años trabajando este tema, y establecimos en el municipio la Puerta Violeta, que es un lugar donde quien fue víctima, mayoritariamente las mujeres, se pueden quedar ahí completamente tranquilas y cuidadas por personal especializado, y una coordinación muy estrecha con el DIF, es decir, integrar el trabajo de todas las dependencias del gobierno municipal que tienen esa posibilidad de ofrecer un entorno de protección y de auxilio a esas personas que sufren casos de violencia intrafamiliar. Y sí es muy importante bajar la cifra negra, fundamental, insistir en que se denuncie, se denuncie, se denuncie. Y a pesar de que seguimos en San Pedro con esta campaña promoviendo la denuncia, ha bajado muchísimo la violencia intrafamiliar, que efectivamente al principio se disparó por la tensión de la pandemia y porque nosotros estuvimos insistiendo en la denuncia. Jaime, tu evaluación. Bueno, Miguel, coincido en el tema de desarrollo urbano implacable en el municipio, coincido en la postura de proteger las vocaciones residenciales y planear muy bien, a detalle, a través de planes maestros o planes parciales, aquellas zonas con una vocación más de uso mixto y de más intensidad, ¿verdad? Me quedo con muchas ganas de conocer la futura operación del Instituto de Gestión de los Parques o el Espacio Público, el cual mencionaste, pero no nos diste más que la introducción, y esperando también ver más programas en la calle
que humanicen específicamente el tráfico que vivimos en la ciudad. Y un placer conversar contigo. Gracias, Jaime. Adelante, Pedro. Pues Miguel, ¿qué te puedo decir? Te conozco desde hace algunos años y bueno, pues siempre has tenido una estructura mental muy sistemática, muy ordenada y en ese sentido, pues lo que me gustó fue tu pasión ciudadana porque así lo has vivido a lo largo de mucho tiempo. Recuerdo cuando estuviste en el Consejo Nacional de Seguridad como representante de la ciudadanía, esa parte creo que es muy determinante. ¿Qué me hubiera gustado ver más, Miguel? ¿Y qué me hubiera conocer más sobre la institucionalización de estas áreas que nos comentas, tanto de la policía cibernética como el área de análisis de la información? Me gustaría conocer si está reglamentada, si prácticamente es un grupo de personas, pero si tienen, por ejemplo, las plazas como analistas, si verdaderamente se está generando una institución, porque lo más preocupante sería, como hemos visto en muchos lugares, que pasan las administraciones, llega otro secretario de seguridad o otro presidente y pues todo se tiene que volver a empezar. Entonces, pues de mi parte sería todo. Miguel, tu mensaje. Bueno, primero muchas gracias. Gracias por la invitación y por poner el acento en dos temas que para mí son fundamentales. El primer bien público que pide el ciudadano en San Pedro es la seguridad, sentirte tranquilo. Y lo otro es el cuidado del patrimonio público, que se logra a través del desarrollo urbano. San Pedro es un municipio con un patrimonio natural muy importante. Entonces yo agradezco la conversación porque claramente el estar compartiendo este espacio con especialistas en estos dos temas pues nos permite subir la vara de la discusión, me permite a mí escuchar pues, voces de exigencia, de profesionalización del servicio público, que para mí es bien importante. O sea, son preguntas que implican un conocimiento profesional de los temas y en donde estoy convencido de que siempre hay mucho por mejorar. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y que sepan que en San Pedro pues valoramos mucho el conocimiento técnico sobre todos los temas, pero particularmente estos dos y disfruté mucho la plática. Gracias de veras.